Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y hoy queremos subrayar y estudiar el versículo 10. Entonces el versículo 10 nos dice así: pues bien, por haberme despreciado, tomando por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. La espada no se apartará nunca de tu casa. Nuestro contexto bíblico, queridos amigos, de este versículo 10, en el que estamos viendo que Natán condena la acción de David, es decir, a Urías, justamente para encubrir su culpa de haber sido adúltero con la esposa de Urías, es decir, con Betsabé, y entonces ahora lo manda a matar. Y bueno, este es nuestro contexto bíblico. Utilizamos algunas palabras importantes que marca aquí, queridos amigos, desde este momento, versículo 10, es el juicio que Dios hace sobre David. ¿Cuál de juicio? ¿Cuál de pena, por este accionar? No es castigo arbitrario, sino que es consecuencia espiritual y moral de su pecado. Queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de consecuencia moral, quiere decir que nosotros, en realidad, lo que recibimos, entre comillas, como castigo de Dios, ya se castiga ahí la gente. Pero en realidad, no es un castigo así de Dios, sino que dentro de la ley de Dios sabemos que si yo estoy haciendo algo mal, ese mal tiene consecuencia. Si yo meto mi dedo en la electricidad, es la consecuencia. La consecuencia, o correcta es la electricidad, esa es consecuencia. Pero Dios castiga tan correcta de electricidad. No. Es una consecuencia directa, queridos amigos. Entonces, Dios se castiga porque añemos el quinto piso a mano. Dios se castiga porque añemos un poco ahí. No es que Dios te castiga porque vos te tiraste, sino que esa es consecuencia de tu libre arbitrio, es decir, de tu decisión. ¿Entendiste? Apea la ñandeña entender, porque muchas veces pues ñande, lleva la cuestión del castigo. Ya la se castiga, la castiga. Dentro de la ley de Dios, ¿entiendes? Y bueno, esto es lo que pasa. Ahora otro dice, a la médico cuando tú y la semón con la cirrosis. Dios se castiga. Agua huele pecaña. Ella ya de castiga. Digo la castiga, porque en de
Nenejendu, y ahí está el rechazo del dabar, es decir, del buen consejo, de lo que Dios te está diciendo que tenés que hacer, cuál es la ley de Dios para que vos seas feliz. Anderejo en contra. Otro lo y te ella, pues despreciaste la palabra de Dios. Y entonces anda a rayo. Pero como consecuencia de tu propia decisión, queridos amigos. Y entonces el texto hebreo, aquí la expresión que dice ahí, lo tasur, jeref mi beteja le olam. La espada no se apartará jamás de tu casa. La espada. ¿Pero por qué? Y como consecuencia, queridos amigos, de nuestro accionar. Es decir, el jeref, la espada, está queriendo explicar el conflicto que van a ser justamente por esta acción cometida, que es la división, que es el instrumento de justicia. Ahora, la espada pues siempre significa la justicia, el que corta, el que da lo que es justo, para dividir lo que te corresponde, lo que me corresponde, el jeref. Jeref, justicia, sedek, es el que corta la torta ya Eshber. Y esto está muy vinculado con el mishpah, ¿verdad? El orden legal y moral. Orden legal y moral. Dios entonces no va a destruir a David, pero sí, al revelarle que su pecado es así tan grande, va a venir un desorden, consecuencia, dentro de su linaje. A pepeñe benuta la problema. Porque en de entonces dijo, ave amore macaneado, peyouta mandé el problema. Y esto que sucede también entre muchas de nuestras familias actualmente, allá. Entonces, porque fuimos desordenados en nuestra vida, pues vienen los problemas de este hijo con el otro, con el otro, con el otro. Porque todos quieren su herencia, porque todos quieren esto, apea que amó, jala y rico, miro gatu, peor vente, más lleva. Entonces, queridos amigos, este desorden, ¿viste? O muchos que no aceptan, ¿verdad? No aceptan más a su papá y por esta situación. O no aceptan más a su mamá por esta situación, ¿verdad? Y entonces, ahí viene el desorden, el desorden. Entonces esa es consecuencia de que de nuestra acción. No, sino que nosotros mismos entonces, queridos amigos, al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros volvamos hacia Él, que nosotros podamos encaminar de nuevo nuestra vida hacia el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Box disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box. Conectado a donde vayas. Con amor, nos muestras tu misericordia y obras. Nos das tu perdón, tú sanas toda nuestra historia. Tú aquí obras, contigo es posible andar. Mirándote podemos avanzar. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos
confiamos en tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Esperanza cierta, esperanza viva, esperanza que nos alcanza, no defrauda. Esperanza firme, esperanza eterna, porque el que hizo la promesa cumple sus palabras. Contigo es posible andar, mirándote podemos avanzar. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos Tus promesas, confiamos en tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar.
Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 13 de noviembre. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo deriva y penetra en todos los espíritus. Queridos amigos, aquí se nos da a conocer nada más y nada menos que, ¿saben qué? 21 cualidades, 21 elementos que caracterizan. De mi partecita, porque te está diciendo 3 por 7, 21. 3 por 7, 21. Para decirte, porque el número 7 significa la plenitud, la perfección total. Y el número 3 significa la presencia del Dios mismo en su perfección total. Y entonces es muy lindo, ¿verdad? Dentro de la cabalística numera, ya entendí con la cuestión de la numeración. Quiere decir que aquí la gracia del Señor y la sabiduría es esencial y fundamental. ¿Cómo es esa sabiduría? ¿Cómo tenemos que aprovechar de esta sabiduría que el Señor nos regala? La sabiduría es la más ágil que cualquier movimiento a causa de su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, penetra todo esta sabiduría. Ella es exhalación del poder de Cristo. En fin, todos estos elementos nos hacen pensar que la sabiduría y que la gracia de Dios que se nos ofrece, somos nosotros ahora quienes tenemos que ya aprender a eso. A pesar de yo que fuera la guía puta lleva pedir por la mía. Peñan de Yara oyeru hay señande. Así es que vamos a empeñarnos y vamos a hacer con mucho entusiasmo, queridos amigos, todo lo que el Señor en el día a día nos va regalando. Y por eso después va a decir, Dios ama únicamente a los que conviven con sabiduría. Eso quiere decir que por ahí hacemos discernimiento. Porque está con el año de acuerdo a esta sabiduría. El aranduca no se refiere, querido, simplemente a entonces a la libra, ya ponte, la información. No. Aquí, queridos amigos, hay algo más que eso. ¿Y qué viene a ser eso? Es el arandú, pero que sobre todo nos hace entender que permanece en nosotros, que forma nuestra conciencia y sobre todo, queridos amigos, que nos da la fuerza para seguir trabajando y luchando en estos valores, ofreciendo al reino de Dios lo mejor de la vida. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, liturgia de la palabra.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Eso es lo que tenemos aquí. Y el versículo que hoy estamos mirando es el versículo 10. Pues bien, por haberme despreciado, tomando por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Queridos amigos, nuestro contexto aquí, nuestro contexto histórico, es importante porque históricamente la declaración profética anuncia las tragedias familiares que marcarán después el reinado de David. Marcarán el reinado de David. La rebelión de Absalón, el asesinato de Amón, la muerte del hijo nacido de Betsabé. Es decir, aquí vienen las tragedias familiares. Son tragedias como consecuencias de un mal camino en nuestra vida. Ahora, cuando la Malkut, la realeza, Malkut de Melech, ¿verdad?, debía reflejar la voluntad divina, porque recuerden, queridos amigos, que es una armonía de Dios el hecho de, nosotros decíamos, la monarquía. Porque la monarquía, en realidad, teológicamente quiere decir cómo nosotros tenemos que dirigir y organizar nuestra sociedad. Vea que dice la monarquía. La monarquía es el cómo dirigir, el cómo llevar adelante nuestra sociedad. Y por lo tanto, ahora se convierte en el espejo de un caos. ¿Por qué? Porque ya hay Puruay. Se dan cuenta que el monarca, el rey, el que tiene el poder, el tendo taja hoy Puruay de estos poderes que Dios le ha dado al rey David. Para preocuparse, decíamos, de su pueblo y de su gente, y bajar a hoy Purú para un provecho personal propio. Ay, igual de provecho propio y bahía. Porque le hace matar nada más y nada menos que al esposo de la mujer con la que él quiere quedarse, porque después se va a quedar y la toma como esposa, ¿verdad? El pecado personal del rey se proyecta como una fractura social y como una fractura política. Fractura social y fractura política. Dios no revoca absolutamente su berit, no revoca eso, la alianza, sino que Dios mantiene, aunque ahora purificándola por medio del sufrimiento. La alianza de Dios, porque se acuerdan que la alianza de Dios es eterna, es decir, Dios no pone humo, hay su propia palabra. Peñan de Yaraje Ia, entonces va a continuar. Dios entonces no revoca su berit, Dios no revoca su alianza, sino que mantiene, pero esa alianza, queridos amigos, que antes era un darse, un donarse, era más fácil, que se purifica, ahora, sin embargo, queridos amigos, va a tener que purificarse por medio del sufrimiento. Esas son las consecuencias. Pero en la medida en que en la medida en que nosotros vemos, entendemos y decimos, bueno, y esta es la forma como vamos a purificar todo lo que es negativo, ¿verdad? Vamos a purificar todo lo que hicimos de mal. Pero es la posibilidad y la misericordia de Dios. El neuma que inspiró, ¿verdad?, su unción, no lo abandona. No por eso Dios y entonces dice, bueno, yo te voy a sacar todo lo que te di, etcétera, etcétera. No. Sino que aveñan de Yara, hay arrepentimiento, y entonces Dios te dice, bueno, dale fuerza, ánimo, entusiasmo, esa tiene que ser nuestra verdadera resurrección, para volver a reparar el orden que nosotros quebramos.
el orden que rompimos a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, nuestra herida y nuestro pecado se vuelve a convertir ahora en una enseñanza. Nosotros ganamos experiencia, ya lleva, con nuestras pérdidas, ganamos experiencia por lo menos, pero para que no nos suceda más. Para que haya una vez o poner tatabe y la gente, apeas en las y se añande. Desde un contexto cultural antropológico, la espada no solo es violencia física, queridos amigos, sino que también la espada quiere decir que se rompe qué cosa, y se rompe aquí lo espiritual. Esa espada que llega hasta el tuétano rompe entonces todo lo que es pecaminoso porque te hace entender. En el aspecto antropológico, bíblico, el pecado de David introdujo el desorden. Ese es el desorden en lo espiritual, es decir, en el nefesh. Eso que me tiene que dar vida y bajabe añe desordenaba y paité interiormente. Y esto se manifiesta en mi entorno. ¿Por qué? Porque Shea lleva a todo lo que hay alrededor mío. Yo que tengo que hacer el orden, que tengo que poner la paz, la justicia. Entonces yo al estar en una manera desordenada, inquieto, entonces no puedo ofrecer orden también a los demás. Pero Dios nos recuerda, y eso es lo que hace por medio de Natán. Y aquí le llama a la humildad. David, ante el Señor, humillate, reconoce, vestite de sayal, ponete bajo la ceniza, nacaane o lo que sea, pero reconocer tus pecados para que exista una verdadera metanoia, cambio de mentalidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús,
esperanza de mi vida. Jesús, deseo encontrar. Jesús, esa paz que ilumina. Jesús, la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Yandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo.
aquí, en este momento. Háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, es lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, mi ser, te entrego mi alma, mi fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo, mi ser, te entrego mi alma, te entrego mis fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 12, versículo 10 del segundo libro de Samuel. Y nos dice de esta manera, el contexto es siempre Natán que condena la acción del pecado de David. Pues bien, por haberme despreciado, tomando por esposa a la mujer de Urías el hitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Nunca se apartará de tu casa. Bueno, aquí el Jeref, que es el símbolo de la justicia y del discernimiento, queridos amigos, Jeref, representa el castigo como la palabra divina que corta lo falso. Corta absolutamente todo lo que es falso, queridos amigos. Representa entonces el castigo como palabra divina que absolutamente nos está llamando a cortar. Cortar. La espada que corta. Es la justicia entonces, ¿verdad? Teológicamente la espada no es odio divino, sino que es cirugía del alma. La espada de Dios es la cirugía divina. ¿Se acuerdan? El ángel, ¿verdad? Dice, con una espada el Señor que le pone a la puerta del jardín. Oye, Mosé, Adán y Eva del jardín. Y un ángel con la espada, ahí está, con la espada. Pero no la espada como para el castigo o para matar, sino que está simbolizando simplemente esa cirugía del alma. Dijimos hace rato que con el sudor de tu frente, le dice, o sea, cuando nosotros rompemos el orden del amor, el orden de la naturaleza, entonces Ñanderi, ahí te acatete yo que era. ¿Por qué? Y porque se nos vienen dificultades y trabas. Cuando yo quiero hacer algo y que yo me doy cuenta que me va a salir
bien, ¿verdad? Todo me sale encaminado, pero viene alguien y ¡pum! Se me pone delante, se me pone un obstáculo. ¿Verdad? Griego, oye, el escándalo, ¿verdad? El escándalo es un tropiezo, alguien que te pone zangadillas y se lleva. Y entonces eso hace que venga la consecuencia de que todo funcione mal, ¿verdad? O sea, no podemos hacer bien las cosas. Y ante esa situación, en la lucha, la espada está queriendo decir el corte de las cosas negativas. Es una cirugía, es como el bisturí. Pero para poder recuperar y para poder sanar nuestro órgano principal, ¿verdad? Que es nuestra vida, que es el nefesh. Entonces la espada está anticipando también la fuerza del espíritu que separa la verdad del error. La cirugía, vamos a cortar. ¿Verdad? Y Dios hiere entonces, queridos amigos, con esta palabra, jereb, que estamos diciendo. Esta es la simbología espectacular, el jereb, el que corta, ¿verdad? El que corta todo lo que es negativo. Ahora, mirando otra de las cosas importantes como palabra clave, aquí es el famoso, el bait. Bait quiere decir casa, porque le dice, bueno, aquí, ¿verdad? Que tu casa, desde este momento, tu casa. Por haberme despreciado y tomado por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. No se va a apartar la espada. Bueno, simboliza siempre la familia, la dinastía, nuestra comunidad, lo que están alrededor de nosotros. Esa espada no se separará de tu casa. El pecado de alguien que está al frente, queridos amigos, repercute siempre ¿dónde? Y repercute en tu casa, repercute en tu familia, repercute con las personas con quien vivimos, repercute en esos que están alrededor nuestro, ¿verdad? La fe o la infidelidad personal nunca son privadas. La fe o la infidelidad personal nunca son privadas. Y de un aspecto antropológico, nuestra casa interior refleja nuestro orden moral. Cuando hay pecado, la espada del conflicto interno aparece. Aquí aparece entonces la espada del conflicto interno. Aquí, queridos amigos, es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Porque la espada que cae es un conflicto interno dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Y porque necesitamos purificarnos. Crean problemas, dificultades. Ahora, hay una cosa positiva siempre, que Dios no nos abandona, ¿verdad? Porque en este luchar, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Todas estas cosas quiere decir, queridos amigos, que Dios no nos abandona, que Dios es misericordioso. Dentro de la historia de la salvación, Aupeares era historia de salvación, porque historias son los sucesos sucedidos sucesivamente, la sucesión sucesiva de los tiempos. En los sucesos de nuestra propia vida, pero buscando el objetivo principal, que es la felicidad. Y por eso que Dios es tan misericordioso, que nos ofrece todo, ¿verdad? Es la misericordia de Dios y al mismo tiempo es esa cruz. Cierto que nos exigirá mucho, ¿verdad? Pero esa exigencia, queridos amigos, nos llevará también a nosotros, en la medida en que lo hacemos, a la salvación, es decir, a la felicidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ya había caído la tarde y el frío invernal calaba hasta los huesos. Por eso el joven, que había pedido posada en varias casas infructuosamente, continuó su camino y en la salida del pueblo encontró junto a una vivienda humilde un horno ladrillero y decidió acomodarse adentro para pasar la noche al abrigo del gélido viento. Cerró la puertecilla y, vencido por el cansancio, se durmió plácidamente. Al despuntar el sol, los operarios encendieron el horno y minutos después se escucharon los alaridos del infeliz muchacho que se había quedado atrapado porque la pequeña puerta atorada no cedía a su empuje, y desde afuera los obreros confundidos intentaban rescatarlo, pero la impotencia les estaba ganando la partida, pues ya había transcurrido un buen rato y los quejidos del adolescente eran cada vez más débiles. En esas a alguien se le ocurrió llamar al portero del vecino monasterio franciscano, a Fray Diego, y el piadoso hermano Lego, de cuyos prodigios hablaba ya toda la comarca, acudió presuroso, se hincó de rodillas ante el fogón y comenzó a orar fervorosamente a la Santísima Virgen. Al cabo de unos minutos, la rebelde puertecilla se abrió suavemente y del horno emergió el mozalbete, ileso, rozagante, y ni siquiera tenía la ropa chamuscada. De Diego de San Nicolás, nacido el 14 de noviembre de 1440, en San Nicolás del Puerto, cerca de Sevilla, España, no se tienen datos de su infancia, excepto que procedía de una pobre familia campesina y desde muy joven vistió el sayal de anacoreta en la cercana ermita de San Nicolás de Bari. De allí pasó al monasterio de Albaida del Aljarafe, en Sevilla, en el que pulió su ascetismo, su devoción a la Santísima Virgen y a Jesús crucificado, su disposición para el ayuno y las extenuantes jornadas de oración y penitencia. Sin embargo, no se sentía satisfecho y por eso, cuando contaba 30 años, ingresó a la orden de los frailes menores de la observancia franciscana en el monasterio de Arruzafa, cerca de Córdoba, en el que desempeñó los oficios de hortelano y portero, pero dada su humildad, obediencia y clara vocación misionera, fue enviado en 1441 al convento de Arrecife, en las Islas Canarias, en el que, aún siendo portero, se distinguió por su capacidad evangelizadora entre los nativos, por su proverbial caridad para con los más pobres y su discernimiento espiritual, cualidades que le merecieron el respeto y el reconocimiento de sus superiores, quienes no dudaron en nombrarlo guardián, o sea, prior, a pesar de que era analfabeto y en su condición de hermano Lego le estaban vedados el sacerdocio y los cargos administrativos, y sin embargo lo nombraron prior del monasterio de San Buenaventura en Fuenteventura. Desde allí partió hacia Roma para asistir al jubileo del año 1450. Y al llegar encontró a la ciudad eterna presa de la peste, por lo cual se dedicó a sanar milagrosamente en el hospital del convento de Ara Coeli, del que lo nombraron director para enfrentar la crisis, a sanar a sus compañeros infectados y a los contagiados de la calle. De regreso a España, San Diego transitó por varios conventos antes de recalar en 1456 en el de Alcalá de Henares, en donde vivió los restantes 7 años de su vida, como siempre, en su condición de portero, labor en la que se sentía a sus anchas, porque así podía ayudar a todos los pobres que tocaban a su puerta, a los enfermos que sanaba untándoles aceite de la lámpara de la Santísima Virgen, a los necesitados de consejo, obispos, sacerdotes, funcionarios de toda índole y categoría, incluido el rey Felipe II de España, a los indefensos que iban en busca de protección y a los que no tenían techo. Y lo mejor de todo era que San Diego, sin ningún estorbo, podía ayunar, meditar y permanecer orando extensísimas jornadas, durante las cuales se quedaba suspendido en el aire, especialmente en la capilla ante Jesús crucificado. Aunque sus superiores deseaban aliviarlo de las obligaciones de la portería, porque ya estaba viejito, debido también a su frágil salud, San Diego les pidió humildemente que lo dejaran allí porque, según él, en esa puerta estaba más cerca de Jesús, al que veían las caras de los desvalidos. Y allí lo sorprendió la muerte el 13 de noviembre de 1463. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Diego que nos enseñe a sentir en los oficios humildes la presencia de Jesús.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Estamos en el versículo 10. Pues bien, por haberme despreciado, tomando por esposa a la mujer de Urías elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Entonces, queridos amigos, tenemos algunas enseñanzas, como siempre, ¿verdad?, que nos muestra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que caminar. Primera enseñanza es que consecuencia es lo que viene sobre nosotros y no es entonces una venganza de parte de Dios. El pecado, lo que nos sucede, las desgracias son consecuencias de nuestras decisiones, peñan de ella y apoñena. Consecuencias, yo que no es entonces aquí venganza de Dios, ni vengata porque de ella popea o lo que sea. No, sino que la consecuencia viene sobre nosotros, ¿verdad? Dios permite que existan ciertas heridas para que aprendamos que el pecado tiene eco en la historia. El pecado tiene ecos en nuestra propia historia. Ahí está, queridos hermanos. Más que esto nos hace falta decir tantas cosas, ¿verdad? Ya es huella y mañana sobre este aspecto. El pecado, queridos amigos, entonces deja sus huellas, tiene su eco, repercute en nosotros. Pero no es venganza de Dios, no es venganza de Dios, sino que es consecuencia de nuestro mismo accionar. Una segunda enseñanza es que el sufrimiento al mismo tiempo es redentor. El sufrimiento es redentor. Esto vendría a ser, queridos amigos, una corredención. Va a decir la corredención. Co quiere decir colaboración. Ñande Yara, o Moibe Ñande Pope Ñande, dentro de tu historia es donde vos tenés que comenzar a ayudarle a Dios para salir adelante. En tu historia se tiene que ver la salvación de Dios. Upepe Ñande ya echata hina upepe Ñande ya esa persona ya eta había sido Dios me ofrece todo. Nave la gracia de Dios. Ayepoya es anguancha de la gracia de Dios. Y la corredención quiere decir que yo tengo que aceptar, yo tengo que poner de mi parte el sí de cada uno de nosotros, modelo y ejemplo en este sentido, ¿verdad? De una discípula, de la discípula por excelencia, María, ¿verdad? Entonces, que acepta el sí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ayudando. ¿Pero en qué sentido ayudamos? No porque Dios necesita de nuestra ayuda para que nosotros seamos redimidos, no. La redención es de Dios. Pero si no hay, el ayudar a Dios quiere decir aquí que yo tengo que ayudar con mis actitudes para poder ser redimido. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Cuando hay un enfermo donde usé la poja, él no me ayuda luego para irse alguna vez, porque no quiere tomar su remedio. Él no ayuda ante su enfermedad, no ayuda, no quiere tomar su remedio, no quiere hacer lo que se le dice. Y entonces, nunca nos fuéramos ahí. La redención exige de parte de nosotros el ser co-redentores, ayudadores para que Dios nos pueda ayudar, ¿entienden? Para que nos pueda entonces salvar.
Pero tiene que haber una disposición de nosotros. Si no hay disposición, queridos hermanos, Dios no hace magia. La redención es dentro de nuestra historia. Un tercer elemento es la responsabilidad espiritual, es decir, cuanto mayor la autoridad, mayor también el impacto del pecado o la virtud. Mayor la autoridad, entonces mayor es el impacto del pecado o la virtud. Aquí entonces encontramos que cuanto mayor la autoridad, mayor el impacto del pecado o la virtud, quiere decir que también nosotros, nuestro impacto, queridos amigos, damos mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza a lo que estamos haciendo, a lo que estamos cometiendo. Ese pecado resuena mucho más fuerte, ¿entiendes? Cuando tú sabes la autoridad, entonces tú sabes ahí el impacto negativo en la comunidad. Por eso que tenemos que ser muy responsables, ¿verdad? Si el papá o la mamá son los que están haciendo un camino negativo, el impacto es mayor en su familia que un solo hijo, ¿verdad? A pesar de que los hijos también pueden impactar en sus hermanos, ¿verdad? Pero papá y mamá pueden solucionar y ayudar, ¿verdad? Pero cuando papá y mamá luego son los primeros en hacer un camino equivocado, mayor es el impacto de ese pecado. Y luego, queridos amigos, la espada como purificación. Esto tenemos que saber, porque es como el bisturí, decimos, herramienta que nos va a ayudar a limpiarnos, a sacar el pecado, la espada. Y entonces es el instrumento de nuestra verdadera conversión. Y un quinto elemento de nuestra enseñanza es el poder transformador del recuerdo, es decir, recordar. Por eso nosotros decimos, lo primero antes de confesarnos, ¿qué hacemos? Examen de conciencia. Es decir, recordar, mirar, saber cómo estamos caminando. Y entonces, desde ese recuerdo, nos mantenemos en el camino del arrepentimiento. Recordar, no caer en la amnesia, ni decir, bueno, PH, entonces, es ahí para hoy, ¿entiendes? No. Esto no es cuestión de olvidar, porque la conciencia siempre te vuelve a traer y te deja aquí enfrente para que vos puedas después desde ahí tomar una decisión y no volver a pecar. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.